viendo, chicos, acerca de lo que es la lógica, en nuestra primera clase, en realidad, de este curso de lógica que es bastante interesante. Ya sabes que la lógica estudia la inferencia. Y además, la inferencia se compone de premisas y conclusión. Por su parte, cada oración que constituye la inferencia se denomina proposición. Y como lo sabes, una proposición es un enunciado, una oración, una expresión aseverativa que es verdadera o falsa y por tanto se encuentra en la función informativa del lenguaje. También hemos visto, como ya lo sabes, de que las inferencias pueden ser de dos clases. Pueden ser inferencias deductivas o inferencias inductivas, pero esa clasificación depende de la manera como se concluye. Cuando uno concluye de modo necesario, si A es mayor que B, entonces B es menor que A, es una inferencia deductiva. Pero cuando uno concluye en función a probabilidades, establecemos inferencias inductivas. Además, sabes que las inferencias pueden ser mediatas o inmediatas ateniéndonos a la cantidad de premisas. Cuando la inferencia tiene solamente una premisa es, ¿cómo se llama? A ver, inmediata, muy bien. Pero cuando la inferencia tiene más de una premisa se llama mediata, mediata con M de mamá. ¿Ya? Muy bien, entonces con eso podemos ver algunos ejemplos. ¿Ya? Vamos a ver si te puedes tener bien claro esto y no te puedas equivocar alguna vez. Ya pongamos algunos casos, por ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, tenemos acá premisa 1, conclusión. Yo digo, por ejemplo, si A es como decir, si A es valioso, todo es valioso. A ver, este tipo de inferencias, ¿qué es, maestrazos? ¿Inferencia inductiva o inferencia deductiva? A ver, ¿me puedes ayudar? Ajá, muy bien, profesor. Es una inferencia deductiva, ¿no? No, inductiva, profe. Inductiva. Excelente, es una inferencia inductiva. Porque su conclusión es probable. ¿Verdad? Si A es valioso, tú no puedes decir que todo es valioso. Y es más, esta es una inferencia inductiva ¿de qué carácter? ¿Mediata o inmediata? A ver, ¿cuántas premisas tiene? Una, muy bien, una sola premisa. La que está sobre la línea es premisa. Sería una inferencia inductiva inmediata. ¿Me puedes decir, profesor, en esta inferencia inductiva inmediata, cuántas proposiciones hay? ¿Cuántas hay? ¿Una proposición o dos proposiciones? A ver. Ajá, muy bien. Hay dos proposiciones. Excelente. Hay dos proposiciones. 1, 2. Claro. De las dos proposiciones, uno es premisa y la otra es la conclusión. Si yo pongo, por ejemplo, profesor, a ver acá, si yo pongo, por ejemplo, la siguiente inferencia. A ver, premisa 1, premisa 2, conclusión. Yo digo, por ejemplo, a ver, vamos a ver, mira. Si A, entonces B, por ejemplo, si estudio, entonces tengo buenas notas. ¿De acuerdo? Ahora, si tengo buenas notas, entonces soy feliz. Si estudio, entonces tengo buenas notas. Si tengo buenas notas, entonces soy feliz. Por tanto, ¿qué concluyes? A ver. Ajá, si estudio, entonces soy feliz. Claramente, profesor, ¿qué tipo de inferencia es? A ver, ¿deductiva o inductiva? ¿Te parece que esto es una probabilidad? No. Si A entonces B y B entonces C, A entonces C, ¿cierto? Es una inferencia inductiva o deductiva. Muy bien. Deductiva. ¿De qué carácter? A ver. ¿Inmediata o mediata con M de mamá? Muy bien. Es una inferencia deductiva mediata.
porque al menos tiene dos premisas, ¿cierto o no? Recuerda que la inmediata es cuando tiene solo una. Y en todo esto, profesor, a todo esto, ¿cuántas proposiciones está compuesta esta inferencia? A ver, 1, 2 y 3. 3 proposiciones. Muy bien, 3 proposiciones. De las 3 proposiciones, ¿cuántas son premisas? Muy bien, 2 premisas, 1, 2, y obviamente su respectiva conclusión. ¿No es cierto? Ah, es más. Esta inferencia mediata tiene un nombre propio. Se llama así. No sé si te acordarás este nombre, esta inferencia mediata. Esta inferencia mediata se llama así. Ajá, ahí está, ¿no es cierto o no? Se llama silogismo. Recuerda de que los silogismos son inferencias deductivas mediatas, que tienen 2 premisas. Justamente por esta razón es silogismo, porque tiene 2 premisas. ¿De acuerdo? Es como decir esto, a ver, si es que no sé si estoy haciéndome entender, ¿ya? Vamos a ver. Tú me ayudas también, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá, a ver, vamos a ver este caso. A ver, yo digo, por ejemplo, premisa 1, premisa 2, premisa 3, conclusión. A ver, si yo digo, por ejemplo, si llega diciembre, ¿te gusta diciembre o no? Navidad. Ajá, si llega diciembre, entonces se aproxima la Navidad. Ajá, muy bien. Premisa 2. Si llega diciembre, entonces se aproxima Año Nuevo. Ajá, de Año Nuevo. ¿De acuerdo? Si llega diciembre, entonces se aproxima Navidad. Si llega diciembre, entonces se aproxima Año Nuevo. ¿Cierto o no? Ahora, pero resulta que no, este es negativo. Se aproxima Navidad o, esto es O. No se aproxima Año Nuevo. Por tanto, ¿qué? Si es diciembre, entonces se aproxima Navidad. Si es diciembre, entonces se aproxima Año Nuevo. No se aproxima Navidad o no se aproxima Año Nuevo. Por tanto, ¿qué? Muy bien, no es diciembre. Ajá, muy bien, profe. ¿Te parece que la conclusión en este caso es probable? No, no es probable, de ninguna manera. Hay una necesidad lógica. Y es más. Todo tipo de razonamiento o inferencia que tenga esta forma siempre es válida. Claro. Si es de día, vamos a jugar. Si es de día, entonces vamos a ver televisión. No vamos a jugar o no vamos a ver televisión. Por tanto, no es de día. Si la chica me dice que sí, entonces me pongo muy feliz. Si la chica me dice que sí, entonces saltaré de un pie. No me pongo feliz o no saltaré de un pie. Por tanto, la chica no me dijo que sí, pues. Y es válido, claro. O sea, hay una necesidad lógica, profesor. Esta es una inferencia, no va a ser inductiva, profe. Es una inferencia deductiva. Y claro está, como tiene 3 premisas, también es mediata, porque recuerda de que las que tienen más de 1, pues reciben ese nombre. Pero ¿esto será un silogismo? No es silogismo, profe, porque el silogismo tiene que ser mediata, deductiva seguro, pero de 2 premisas. En este caso tiene 3. Entonces no es silogismo, ahí nomás queda. No tiene ese nombre de silogismo. Ahora, en conclusión, aquí, ¿cuántas proposiciones hay? 1, 2, 3, 4. Hay 4 proposiciones.
De las 4, ¿me puedes decir cuántas son premisas? 1, 2 y 3. Muy bien, 3 premisas. ¿Y cuánta es conclusión? Obviamente una sola. ¿De acuerdo? Facilito, facilito. Profesora, todo este rollo, usted puede solamente inferencias con una conclusión. ¿Puede haber inferencias con más de una conclusión? Claro, claro que sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Vamos casos, por ejemplo esto, a ver, por ejemplo acá. Premisa 1, puede haber infinitas conclusiones, maestro. Conclusión 1 y conclusión 2 si quieres. Si yo digo, Mario Vargas Llosa, el señor famoso, ¿no? Muy bien. Mario Vargas Llosa, hace 10 años recibió el Nobel, ¿no es cierto o no? Yo recuerdo cuando recibió el Nobel, claro, claro. Interesante. Mario Vargas Llosa es peruano, a la P de peruano, mira, peruano y a la vez Premio Nobel de Literatura. ¿Ya? O sea, Mario Vargas Llosa es peruano y a la vez Premio Nobel. Si Mario Vargas Llosa es peruano y a la vez Premio Nobel, ¿qué podemos decir? Que Mario Vargas Llosa es peruano o no. Hasta ahí es válido, claro. Si él tiene 2 características, puede tener una. Aunque también puedo decir que Vargas Llosa es Premio Nobel. ¿No es cierto? ¿O no? Ricardo es profesor y novelista. Ricardo es profesor y novelista. ¿Qué puedo decir? Que Ricardo es profesor, también es novelista. ¿O no? No puedo decir eso, claro. Rosa es pintora y nicaragüense. Si Rosa es pintora y nicaragüense, puedo decir que Rosa es pintora, pero si quiero también puedo decir que es nicaragüense. Aunque también puedo decir que es nicaragüense, también pintora. Al revés, sí, claro. Entonces, aquí, como te das cuenta, no hay una probabilidad. Y como no hay una probabilidad, sino hay una necesidad lógica, no le vas a llamar, profesor, a esto, pues una inferencia inductiva. Esta es una inferencia, profesor, deductiva. Deductiva. ¿Pero qué será? A ver, no te equivoques. ¿Mediato o inmediata? ¿Cuántas premisas tiene? Una sola nada más, la que está arriba. Y como tiene una premisa, entonces es inmediata. Premisa es lo que está sobre la línea, no te equivoques. A todo este rollo, ¿cuántas proposiciones tiene esta estructura? 1, 2 y 3. Entonces tenemos 3 proposiciones, de las cuales ponemos por acá, una es premisa y hay 2 conclusiones. ¿De acuerdo o no? Último, acá abajito. Ponemos, por ejemplo, acá. A ver. Ponemos, por ejemplo. Premisa 1, premisa 2, conclusión. Ponemos, por ejemplo, Laura es limeña. Juana es limeña. Todas las chicas son limeñas. Esa es una inducción, claramente, ¿o no? Esta es una inferencia inductiva. ¿Mediato o inmediata? Mediata. Porque tiene, como ves, 2 premisas. Profesor, ¿esto será un silogismo? No, no es silogismo, porque los silogismos son deductivos y esa es una inducción.
Entonces no es silogismo, profesor, es una inferencia inductiva mediata. ¿Cuántas proposiciones tiene? Obviamente 3 proposiciones. De esas 3 proposiciones son 2 premisas y obviamente una sola conclusión. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos por acá, ¿ya? Miramos por ese lado. Entonces nos damos cuenta que en las inferencias deductivas existe una consecuencia lógica, ¿no es cierto o no? Una cuestión de validez lógica. Pongamos algún caso. De arranque, profesor, ¿esto qué tipo de inferencia es? A ver. ¿Deductiva o inductiva? A ver, si 5 más 3 es 20, 20 menos 3 es igual a 5. A ver qué tipo de inferencia es. ¿Deductiva o inductiva? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Es una inferencia deductiva. Claro, es como decir, por ejemplo, profesor, si quieres, mira, hago esto, mira. Hago esto. Como decir, premisa 1, conclusión. Si yo digo, por ejemplo, mesa, esta es la mesita, me ha hecho acá. Mesa más corazón de melón igual a estrellita de Belén. ¿De acuerdo o no? Si mesa más corazón es igual a estrellita. Por tanto, si a estrellita de Belén le resto corazón de melón, ¿qué me va a dar? Si mesa más corazón es igual a estrellita de Belén, entonces estrellita de Belén menos corazón es igual a ¿qué? Muy bien, a mesa. ¿No es cierto o no? Ahora yo te pregunto, ¿esa inferencia es válida o no? Claro que es válida. Muy bien. Esto, profe, es válida. ¿Y por qué es válido? Por muchos factores. Primero porque cumple con las leyes de la aritmética, ¿no? Recuerda que la lógica es la prima hermana de la matemática. Y además es válida porque la conclusión es consecuencia necesaria de la premisa. Entonces, es como decir, por ejemplo, ahora, mira, yo voy a borrar el corazón de melón y voy a poner ahora 3. 3. Mesa más 3 es igual a estrellita de Belén. Por tanto, estrellita de Belén menos 3 es igual a mesa. ¿Sigue siendo válido o no? Claro, sigue siendo válido. ¿No es cierto? Porque la conclusión sale de la premisa. Ahora yo borro la mesa por acá y la mesa por acá. Y pongo, por ejemplo, 5. 5 más 3 es igual a estrellita de Belén. Estrellita de Belén menos 3 es igual a 5. ¿Ve? ¿Válido o no? Válido, sigue siendo válido. Y ahora borro las estrellitas de Belén y pongo, ya sabes que voy a poner, ¿no? Pongo 20. ¿Sigue siendo válido? Sigue siendo válido. Profe, pero eso es falso. Cada oración es falsa, profesor. ¿Ya ahí qué quieres que haga? Eso es falso, pues. Pero el punto no es ese. El punto no es que las oraciones, las proposiciones que constituyen la inferencia sean falsas o verdaderas. El punto es que si tú afirmas algo, que concluye sobre la afirmación. Y si la conclusión es una consecuencia lógicamente necesaria de la premisa, es válida. Esta inferencia, no importa si está constituida de proposiciones falsas, es válida la inferencia. Es válida. ¿De acuerdo o no? Porque se deriva, porque es una cuestión necesaria, porque cumple con las leyes de la aritmética. Por eso es que el fundador, el padre de la lógica moderna, es el
alemán Gottlob Frege, te cuento, ¿ya? Un día vamos a hablar de eso con más detalle. Mira, es cierto que el padre de la lógica en general es Aristóteles, porque fue el primero en hacer una sistematización de los principios lógicos, y es más, escribió un texto que al final fue recopilado, unificado y ordenado, que recibió el nombre de Organon. Pero Aristóteles, como creo que tú entenderás bien con claridad, no usaba estos símbolos. Aristóteles no usaba estas flechitas ni estos símbolos que ves acá que estoy señalando. Esos símbolos fueron inventados en un desarrollo posterior, muy posterior de la lógica, desde finales del siglo XIX más adelante. Y un precursor de esta simbología, de esta forma de entender a la lógica como un cálculo formal semejante a las matemáticas, lo debemos a Frege. El señor Frege es un alemán que sostuvo que el lenguaje matemático, que es el lenguaje que emplea la lógica actual, se parece mucho al ajedrez, lo que hace que la lógica sea como un ajedrez. Así decía, un ajedrez. ¿Sabes jugar ajedrez o no? ¿Sabes jugar ajedrez? ¿Cierto? Ya. Entonces, a ver, es como decir, ¿qué tiene que ver el ajedrez con esto, profe? Bastante. O sea, tú tienes un ajedrez. O sea, ¿cuál es la importancia del ajedrez? Por ejemplo, se te pierde la torre. ¿Quieres jugar ajedrez con tu amigo o con tu primo? Se te pierde tu torre. ¡Torre! Ya, ante esa coyuntura de que no tienes la torre, ¿qué haces? ¿Te compras un ajedrez nuevo? No, pues. Si te falta una ficha, lo más común, lo que hacemos es poner otra cosa que reemplace la torre, ¿o no? Una piedrita, qué sé, un botón. Porque lo que importa en el ajedrez es la regla. Lo que importa en el ajedrez es cómo se juega. La torre va al frente, ¿no? El alfil va al de costadito. Es lo mismo. Acá no importa si son arbolitos o son corazones o estrellitas. Lo que importa es la regla. Si una inferencia cumple con las reglas de la lógica, las reglas del juego de la lógica, la inferencia es válida. Y como esta sí lo cumple, es válida. Es como que yo dijera, por ejemplo, si yo pongo acá 5 más 3 es 20. Entonces, 20 menos 3 sería 17 ya. Claro que en este caso sería la oración verdadera, pero ya no es válida, sería inválida. Porque ahora en este caso la conclusión no sale de la premisa. Sería inválida la inferencia. ¿De acuerdo o no? Entonces, por eso que podemos concluir en esta parte diciendo que una cosa, profesor, una cosa es la verdad y otra cosa es la validez. Verdad es un atributo que se le otorga a las proposiciones. Las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. En este caso, cada proposición es falsa. En cambio, validez no es que sea un atributo de la proposición. Validez es un atributo de toda la inferencia. En este caso, la inferencia es válida. Si aquí hubiese puesto 17, la proposición sería verdadera, pero la inferencia sería inválida. Así que no te equivoques, ¿ya? Las proposiciones son verdaderas o falsas. Las inferencias deductivas pueden ser válidas o inválidas, dependiendo si se extrae de la premisa. Pero las inferencias inductivas son solamente y siempre probables, ¿ya? Así que no te olvides, miramos por acá. Recuerda que la lógica es el estudio de la inferencia. Y la inferencia se compone, como ya lo sabes, ¿de qué? De premisas y conclusión. Y cada proposición se llama enunciado aseverativo, que puede ser verdadero o falso. En este caso, hay dos proposiciones que funcionan como premisas y una proposición que funciona como conclusión. Acá en todo hay tres proposiciones, dos premisas y una conclusión. Recuerda que las inferencias pueden ser deductivas si su conclusión es necesaria e inductivas si su conclusión es probable. Y además pueden ser mediatas cuando las inferencias tienen una premisa inmediatas cuando tienen una premisa y mediatas con M cuando tienen más de una premisa. Además, existen inferencias deductivas mediatas que reciben el nombre de silogismo y se llaman así porque tienen dos premisas, pero tienen que ser siempre deductivas y no confundir jamás verdad con validez. La verdad
es un atributo de las proposiciones y la validez de las inferencias deductivas. Puede haber inferencias válidas con proposiciones falsas, creo que hasta el ejemplo bien clarísimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque más allá de que lo que digas verdad o falsedad, lo que vale la lógica es el cumplimiento de sus reglas de juego, tal como lo postuló el señor Gottlob Frege en su libro Conceptografía. Hasta aquí sería nuestro tema de lógica.